En el final del año 2012, el gobierno hace una convocatoria para diseñar el pupitre dominicano. $1,000,000 y la primera orden de contratación de pupitres. El diseño facilitaba la versatilidad de uso. La silla y la mesa se separaban. Eso colaboraba a que la persona con discapacidad estuviesen integrados en el aula con la misma mesa. Eso iba a revolucionar el mobiliario escolar. ¿Tú nunca habías dicho esto en los medios? Nunca, pero ahí están las fotos. Y te pagaron el $1,000,000. Bienvenidos al podcast LACT Arquitectura. Hoy tenemos con nosotros al arquitecto Luis Alejandro Pérez, quien va a conversar algunos temas interesantes. Hermano, bienvenido al podcast. Gracias, man. ¿Y tú? Un placer tenerte por aquí. Gracias. Hace más de un año que tú estabas pautado para estar aquí. Bueno, las circunstancias. Sí. Un hombre la vida. Ocupado. Antes de arrancar, vamos a darle un trago porque detrás de cámara hablamos un rato, entonces necesitamos... Siempre. Salud. Sí, salud, hermano. Invítame más a menudo. Es necesario. Prepárate que vamos a comenzar a hacer unos debates aquí interesantes acerca de diferentes temas que vayan surgiendo. Eso me gusta. Y si es para pelear con criterio. Exacto. Con altura y argumento. Por eso se trata. Alejandro, tú has visto los demás podcasts. Tú sabes cuál es la temática. Entonces vamos a iniciar contigo. ¿De dónde tú eres, líder? Yo estoy coloquial, ¿eh? Yo estoy suelto. De eso se trata. Yo soy local, yo soy de aquí, citadino, la capital, Santo Domingo, Distrito Nacional. Ok. ¿Toda tu familia? Toda mi familia. No procedo de ninguna familia arquitecto. En mi familia no hay nadie arquitecto. Igual que yo. O sea que, no sé, yo tengo sí un tío que chiquito me llevaba a ver obras, construcción y demás. Y de ahí empezó como a surgir, como a gustarme el negocio. Pero desde los 7 años, yo le dije a mi papá y a mi mamá que yo quería ser arquitecto. ¿Desde los 7? Desde los 7 años. ¿Y tu tío te llevaba a esa edad? A esa edad. ¿Y qué era? ¿El maestro constructor? No, él era arquitecto. Pero es un tío de o sea, no es de sangre. No es un amigo de mi papá que yo lo considero tío. Okay. Pero no es de sangre. No es de sangre. Yo le digo tío. ¿Tú tienes algún recuerdo que te haya dicho a ti o que tú hayas escuchado a tu tío, por esto yo quiero ser arquitecto? ¿O fue que la construcción te amarró? Mira, a mí me amarró los Lego. El juego de Lego. Wow. Yo iba con ese que yo llamo mi tío, que es mi tío, a las construcciones. Y yo veía que construía, lo que él pensaba, lo que él diseñaba y demás. Pero a la vez, en mi casa, a mí me gustaba jugar con el Lego. Y yo veía que eso mismo era lo que yo hacía. Construir. Yo decía, mira, déjame construir una casa. Le empezaba a bloquecitos. Y veía los bloques en vida real. Ahí está la casa. Digo, wow. Pues esto es una cosa maravillosa. Sí. Entonces, a partir de ahí, de hecho, yo en mi trabajo de diseño utilizo mucho el Lego. Yo tengo Lego así suelto. Y empiezo a armar figuras y cosas. Incluso que el Lego tiene un kit, que es uno de los más grandes que lanzaron, el blanco. Exactamente. Que te da libertad de construcción. Buenísimo. Aparte de todas las los entes arquitectónicos emblemáticos que ellos comenzaron a lanzar. No, y tiene muchísimas figuras que, de hecho, yo tengo un par de ellas que son, por ejemplo, carro de colección, un cepillo, la guaguita Volkswagen. Entonces, como que esa creación me encantaba. Te atrapó ahí. Y me atrapó. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Dónde tú estudiaste aquí? ¿Bachiller? Yo estudié el bachiller en el Colegio Loyola desde niños a preprimario. Hice inicial, bachiller y todo en el Colegio Loyola. 14 años. ¿Hiciste algún curso técnico ahí de lo de ellos? No. Colegio Loyola de aquí, no el de San Cristóbal, de la capital. Pero no hice nada técnico. Y luego de ahí pasé a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima. Directo para arquitectura. De hecho, tuve una dicotomía ahí, porque otra cosa que yo tenía claro, que yo quería estudiar en esa universidad. Y en el momento que yo iba a estudiar arquitectura, que era la 2004, la UNFU estaba como un momento muy en baja. Ya la UNFU, gracias a Dios. Recuerdo que tuvo que vender donde está IKEA ahora. Exactamente, ahí mismo. Sí. Entonces, yo sí sabía que yo no iba a estudiar en UNIBE. Entonces me quedaban UAS o Pucamaima. Entonces... ¿Tú eres de familia
No. General, ¿no? No, nada que ver, pero sino que yo soy muy de trabajo, de dedicarme, de pasión, y como que eso cuando fui a conocer y demás, como que yo no vi eso. Entonces, sueño todavía con tener un título de algo de la UAS. Sí. Sueño. ¿Y por qué eso? Porque es el título que entiendo que mayor validez académico tiene en el país. La UAS es conocida en el mundo entero. Sí, pero yo soy guasdiano. En el mundo entero. Pero yo siempre resalto la Escuela de Arquitectura de la UNFO. Sí, claro. No, es la madre de todas. De hecho, por ejemplo, Pucamaima es una hija de la UNFO. De la UNFO. O sea, de hecho, cuando la UNFO estaba en baja en ese año, todo el equipo, profesor y demás, fueron y formaron Pucamaima. Y eso es una realidad. ¿La universidad o la escuela? La escuela. No, porque Pucamaima ya existía. Sí. Digo, la escuela de arquitectura en Santo Domingo, porque en Santiago ya existía. ¿Ok? Correcto. Cuando yo venía, escúchame que te interrumpí ahí, cuando yo iba a estudiar arquitectura, mi mamá me iba a enviar a Santiago, yo soy de Sosúa, pero cuando vimos los números, no daban. Te vas para la UAS, para Santo Domingo. De hecho, es una delicia estudiar en Pucamaima, Santiago. Sí. Yo, si no abrían aquí, ese era mi segundo plan. Ese campus no tiene madre. Es una delicia. Sí. Una delicia. Entonces, vamos a detenernos un poco ahí en el tiempo, en la universidad. ¿Cuáles fueron los momentos o casos más difíciles como estudiante ahí, en la carrera? Wow. ¿Qué tú recuerdes? Mi momento más difícil en la carrera fue mi primer día de diseño. Ese fue uno de los momentos más difíciles. Bueno, y te lo voy a explicar. Después te voy a decir otro momento que estuvo difícil. Vamos a ver. El primero fue en diseño 1, primer día de clase. Nunca se me va a olvidar a mi profesora, que la quiero y la adoro muchísimo, la arquitecta Mara Jiménez. Seguro que tú la conoces. Pero claro, ella dio clase en la UAS, en toda la universidad. Expresión ponía ella, muchacho, a caminar descalzo. Entonces, ella venía con esa idea de expresión. En Pucamaima teníamos diseño 1, no teníamos la expresión, entonces había que hacer como una mezcla entre ambas. Y recuerdo ese primer ejercicio que nos puso ahí mismo en la clase, sin conocernos, sin yo saber quién era que estaba al lado de mí, sin conocerla a ella, ni mucho menos. Decir, miren, ustedes tienen que ahora recorrer el campus, recoger lo que encuentren en el campus, para cuando ustedes lleguen aquí expresarme su transición entre el colegio y la universidad. Yo recién llegaba a la universidad. ¿Cómo entiende uno eso? Sí. Eso mismo. O sea, ahí la gente dio grito, lloró y decía, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Exacto. ¿Qué es esto? ¿Qué yo voy a explicar? Súmale a eso el bullying en la universidad con todos tus amigos que te vieron recogiendo basura en el campus, ¿verdad? No, los recoge basura. Entonces, eso fue un momento difícil. Salimos a flote y hicimos lo que había que hacer y bien. Pero era como chocante, como decir, pero ven acá. Yo vengo en mi mente que yo voy a diseñar edificios. ¿Cómo que yo voy a recoger basura para aplicar? Luego yo entendí el proceso y que era una expresión creativa. Yo duré mucho tiempo para entender eso. Y lograr la manera de que tu cerebro se abra creativamente, ¿verdad? Pero bueno, en el momento era mi primer momento difícil. Sí. Ella utilizaba mucho, y ahí entra eso, el tema de la sensación a través de los sentidos. Todo. De hecho, el final es lo de tu caminada descalzo, sentía en la pared, vendarte los ojos. Fue una experiencia súper enriquecedora que, de hecho, luego que uno es docente, copia muchas de esas cosas y le hace homenaje, como decimos nosotros en lenguaje coloquial. De hecho, la teoría del homenaje la tengo yo con un compañero de maestría muy, muy famoso, de que no existe la copia, sino que existe el homenaje. Eso vamos a hablar un poquito de eso ahorita. Ese es bueno. Y el segundo caso. Y entonces el segundo caso, estando yo en diseño 5, mitad de la carrera. Ajá. Y entonces tengo un profesor muy especial que también aprecio mucho y muy creativo. Mi colega Daniel Pons. Ay. Saludo para Daniel. Si en algún momento puede ver este podcast. Daniel es una inspiración. No, una inspiración completamente. Entonces, que está agendado para el podcast.
Invítalo. La agenda no le ha podido... Ahí hay tela que cortar. Sí. Bueno, Daniel nunca se me olvida, nos pone un proyecto, el paseo del carnaval, un tema, algo así. Tenía que ver algo como con el carnaval en el Parque Eugenio María de Hostos. Y es como la primera vez que nos enfrentábamos a un solar tan grande, con un tema tan conceptual, en la que por más idea que yo llevé y fui donde Daniel, concho, no cuadraba ninguna de las ideas. Y yo decía, pero es que no puede ser, porque yo tengo 5 diseños trabajando y yéndome bien y no me cuadran ninguna de las ideas. Entonces, ahí empezamos nuestro debate. Tenía mucho que ver con los contenidos del diseño 5, que tiene mucho que ver con el contexto, Sí. lo que está pasando alrededor y demás. Que habían cosas que él me las enseñó. Yo no las visualizaba. De cómo a lo mejor algo a un radio de 5 kilómetros puede afectarte eso que tú estás diseñando. Wow. Entonces, eso yo no lo entendí. Para mí era dificilísimo. Porque es que yo estoy diseñando esto que está pasando aquí. Yo estoy trabajando aquí en este espacio de... Claro, y si de acaso terreno. lo que afecta es esto que está pasando aquí. Sí. Pero ¿cómo me va a afectar a mí la situación económica de lo que yo voy a hacer? eso me lo enseñó él en ese diseño. Pero pasamos lucha. Sí. Pasamos trabajo. Es que uno no visualiza eso más allá de lo que tú tienes en el frente. Para mí es el diseño más difícil que hay en la carrera entera. El 7. Para mí el 5. El 5. Es que El eso 7 es muy técnico. Claro, pero es técnico, pero tú lo sabes. O sea, tú lo que tienes que aprender a hacer electricidad, sanitaria, aire acondicionado. Pero el 5... Y diseño 3. El diseño es el segundo más complicado. Porque como tú todavía estás bastante nuevo, tú puedes tocarlo todo muy superficial y bueno, y puedes salir adelante y un poco de análisis del lugar y demás. Pero el 5, que tú no nada más tienes que pensar lo que está pasando ahí, sino en el contexto completo. Es complicado. A mí me pusieron, fue un hospital para el 5. Yo hice en el 6 con esa metodología y mira. Fuerte. Date un trago porque tú... Yo estoy nervioso. Mira, oye, en el 6 yo tuve grandes profesores, no me puedo quejar. Yo tuve en el 5 a Daniel Ponce, en el 6 tuve a Frank Ortega. Wow. Es un tolete. Y diseñar un hospital con Frank, eso fue una delicia. Y llevar esa metodología, eso es... Yo tuve muy buenos profesores, pero no sé. Quizás era que uno no tenía esa preocupación por entender realmente lo que uno estaba haciendo y lo que significaba la carrera de arquitectura, porque eso debe comenzar en introducción a la arquitectura. La responsabilidad como profesional que tú vas a hacer y a ejercer. Así es. A ti hay que responsabilizarte de ese día. Entonces uno entró medio aéreo, medio así. En mi caso... Bueno, ahora con los yo fui aprendiendo a tropezones. Claro. Ahora con los pensum nuevos y ese programa por competencia, antes tú y yo estudiamos bajo objetivo. Ese tema de que, mira, tu objetivo es mover esta lata de aquí a aquí. Perfecto, ¿lo hiciste? Bien, cumpliste. Ahora es por competencia. Ahora yo te digo, mueve esa lata de aquí a aquí. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Mira, tú puedes coger y venir a hacerlo así. Tú puedes coger y venir a hacerlo así. Tú puedes coger y venir a hacerlo así. Entonces tú tienes varias vías cómo llegar. Ahora, tú tienes la competencia de mover la lata. Ahora, yo la muevo así y tú la mueves así. Los dos tenemos la competencia. Llegamos al mismo punto. Entonces, todo ese esquema cambia. ¿Por qué? Porque ahora ya el diseño 1 no es el mismo diseño 1 que estamos viendo, sino que tiene otras. Eso está en la UNFU. Eso así está en Pucamaima ahora. Pero yo creo que ya todas las carreras, todas las universidades están asumiendo ya también ese... ¿Dónde que tú impartes clases? Ese mismo modelo, en Pucamaima. Ah, yo entendía que era en la UNFU. Yo llegué en 2004 y desde el 2004 yo solamente me ausenté en la universidad los 2 años de la maestría. Mi madre. Después de ahí yo sigo, voy a cumplir 20 años ya en la universidad. De 2004 al 2024. Como docente. Bueno, no. Desde estudiante hasta concluir. Exactamente. Y seguir dando clases. Y seguir dando clases. Ok. Vamos a salir de la universidad. ¿O tú tienes otra cosa que aportar ahí? Sí, mira, yo quisiera hablarte de una experiencia importante que tuve en la universidad. Bueno, pero no como estudiante, sino como docente ya. Pues entonces caemos los docentes. Un poquito más para adelante. Sí, más para adelante.
Cuando tú terminas la universidad. Aquí hay para responder. O sea, que tira para adelante. Te mando saludos, Oki. Ah, ese es mi hermano. Sí, Manuel Segura. Saludos para él. Que lo va a ver seguro este podcast. Ese fue un pupilo que tuve por ahí. Y Eric Batista también. Que ese sí es hermano mío. Sí. Ahorita estaba yo hablando con él. Porque compartimos mucho diseño y hacemos mucho trabajo colaborativo. Ah, qué bueno. Qué bueno. De hecho, hace poco hicimos una propuesta para un concurso internacional precisamente de la casa del árbol, pero no es del árbol. Él subió unas imágenes. Bueno, eso fue un trabajo colaborativo que hicimos, una chulería. Bestial, una chulería. Y nos sentamos y conceptualizamos eso. Y eso salió así. 2 cervezas. Él allá en su casa, yo aquí. Remoto completamente. Y salió el proyecto. Genial está eso. No, una chulería. Yo lo vi y dije, no, pero estos tigres están fuera de liga. Nos incomodamos porque no nos ganamos nada en el concurso, pero la experiencia estuvo buena. Qué bueno. O sea, que hicieron una publicación después que salió. Sí, claro, porque ya pasó el concurso. Ok. Tú sales de la universidad. Sí. ¿Qué pasa contigo? Yo salgo de la universidad, yo tuve la oportunidad de trabajar en el área estando en la universidad. Eso es lo más recomendable que ustedes pueden hacer si son estudiantes. Yo no lo hice y me pesó. Yo desde el diseño 4 entré a trabajar. Tuve la oportunidad, eso no todo el mundo la tiene, pero tuve la oportunidad de trabajar en el área. Un amigo de mi papá tenía un estudio de arquitectura y empecé a trabajar ahí con la flexibilidad de la universidad. O sea que me gradué trabajando en el mismo sitio. Sí. Y eso me dio la ventaja de que ya prácticamente yo conocía un poco del medio. El diseño, la ejecución, las coordinaciones con las partes técnicas. O sea que... ¿Y cómo funciona una oficina? Por supuesto. No todas las oficinas funcionan igual, es una realidad. No. A lo mejor me llevé un modelo, no sé si el mejor, no sé si el peor, pero me llevé un modelo. Que a la larga es la que vamos replicando y tratando de mejorar día a día. El nombre del... Sí, trabajé con el arquitecto Alex Vega y Don Pichi Vega. Tecnogrupo S.A. en ese momento se llamaba. Ya ahora están separados, simplemente como su nombre. Tecnogrupo ya no existe. Pero manejamos muchos proyectos en ese momento. Villa en Casa de Campo, Torre. Hicimos muchos proyectos. Una experiencia bestial. Entonces. Una experiencia buenísima. Y entonces eso me dio la ventaja de que luego de yo salir de la universidad, encontrarme con, primero, trabajo en el área y segundo, relaciones para poder seguir haciendo otros trabajos ya independientes. Que entonces ahí entré un poco a trabajar con instalaciones sanitarias. El mismo proveedor de nosotros de diseño sanitario, mira Luis, tú entiendes mucho y muy bien cómo funciona esto, la parte arquitectónica. Eso es algo que me ha servido para la vida. Trabajar con las instalaciones sanitarias. Claro, porque la sanitaria es la parte más parecida al diseño arquitectónico que tiene una técnica. Porque tú tienes que tener muy pendiente el cambio de dirección del tubo, por dónde va el tubo, la pendiente, dónde van a estar las conexiones, la llave, o sea, todo ese... Creo que esa es ese engranaje. Es el único plano técnico que puede firmar un arquitecto. ¿No es así? Sí, es así. Bueno, hasta hace un par de años sí, no sé si todavía. Pero asumo que sí, yo creo que todavía sí. Creo que todavía sí. Yo no lo firmaba, el plano lo firmaba el ingeniero eléctrico, el ingeniero sanitario, pero sí discutíamos las ideas. Entonces, eso me ayudó muchísimo a apasionarme por la parte técnica de la arquitectura. Eso es difícil. Y me encanta. No digo que sea difícil, y lo es, porque cada quien tiene su especialidad. Yo digo difícil de que te apasione esa parte de él. Claro, porque lo que pasa es que yo nunca se me olvida una expresión del arquitecto Alex Vega, estando yo en el taller. Tú sabes que nosotros los arquitectos, cuando estamos estudiando, huimos a las secciones. Dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. De hecho, a mí me pasa ahora dando clases. Mire la sección donde está. Bueno, profesor. Y empiezan con esa. Y mira, que ahora tenemos Revit y demás que te sacan secciones. Entonces es peor. Porque te sacan un corte automático, pero si no está bien dibujado, ya tú sabes el lío que sale ahí. Pero esa expresión del arquitecto nunca se me va a olvidar. Y a partir de ahí yo empecé como a amar toda esa
intríngulis de adentro del edificio. Él me dijo, mira, ¿cómo va a ser que a ti no te gustan las secciones? Las secciones es la parte más sexy de la arquitectura. Sí. Te desnuda el diseño. Es desnudar el diseño así mismo. Entonces tú, wow, pero es verdad. Sí. Entonces, todo es muy bonito si tú lo ves por fuera. ¿Cómo Pero lo funciona importante es que funcione. ¿Cómo funciona esa cosa ahí adentro? Entonces ahí yo empecé como a amar esa parte de involucrarme con la estructura. Mira, ¿y por dónde que va la estructura? No, pero es que esa columna no puede ir, buscarte otra manera. Entonces, ese súper inquieto. Sumamente inquieto. De hecho, a mis estudiantes yo les recomiendo eso. Le digo, miren, usted tiene que ser curioso. ¿Y cómo tú eres con ellos? Macana. Mira, ahí me mandó una... Más que macana, o sea, yo soy dócil y lo trato chulísimo y le hablo en su lenguaje y súper, o sea, yo no le peleo ni le hablo alto porque no es mi forma. Pero le pido trabajo. Y ellos, al inicio ellos no lo entienden. Al final muchas veces tampoco. Pero tú después sientes la satisfacción. Por ejemplo, tuve un estudiante del grupo pasado, que terminó en diciembre. Y terminó bajo el mismo modelo que todo, ¿verdad? Coño, profesor, usted sí es exigente, pero mire, pero la nota, pero me faltó 2 puntos, me faltó un punto, el mismo cuento de siempre. Y yo le decía, miren, olvídense la nota, pero procuren, y ustedes se van a acordar de mí a lo largo de su carrera, de todo lo que han vivido aquí. Y de las exigencias que yo le pongo, y de los detalles que le pido, y de esta terminación que le pido, y de esta explicación específica que le pido. Ayer me manda un mensaje de una entrega que le pusieron en el diseño de ahora. Y me dice, mire, profe, para que esté orgulloso de mí. Pero hace un mes me estaba acabando, tú sabes, por la situación y la exigencia. Que yo le dije, rompió ahora. Claro, entonces yo le dije, yo te dije a ti que ustedes iban a sentirse mucho más tranquilos y me iban a agradecer todas esas exigencias que yo le había puesto en el momento. La exigencia de ahora te van a servir mañana. Claro. Tú vas más suave en el próximo. Y muchas exigencias que yo le he pedido que a lo mejor no la tenían antes. Sobre todo yo soy muy riguroso con el tema de la presentación. De que se entienda, de que se vea bien, de que se venda el proyecto. Porque es el 70% del pleito. Porque nosotros hablamos con el dibujo. Claro. Eso es así. Llegué al punto en el que yo dije, bueno, ya es hora de hacer una maestría. Ojo. La gente, después que empieza a ganar los chelitos y a meterse en el mundo del mes, le da brega salirse una maestría. Uh-huh. Gracias a Dios, eso en mi casa no era negociación. El tema educativo es, tiene que hacer la maestría. ¿Tú la recomiendas? Todo profesional debería tener. Yo la recomiendo. Yo no tengo maestría. Te la recomiendo, todavía está a tiempo. Me hicieron una oferta hoy precisamente de eso. Piénsalo. Voy a sorprender. Pero te voy a decir por qué más yo te la recomiendo. Mira, tuve la oportunidad de hacerla afuera. Yo la hice en la Universidad de Salamanca. Fue en Arquitectura y Diseño de Interiores. Fue una maestría... ¿Verdad que tú también eres interiorista? Claro. A mí me apasiona el interiorismo porque yo soy muy del espacio. O sea... Lo mío es la funcionalidad, la sensación y la percepción que tú tengas el espacio, que tú te sientas a gusto y que tú puedas vivir y sentir. Porque hay muchos proyectos arquitectónicos, hay gente que lo que le apasiona es el planificar y desarrollar un gran proyecto. Urbano, una ciudad, un hotel, un proyecto grande. Yo me voy más yo soy más de lo concreto. O sea, este espacio... las viviendas, la oficina, el espacio como tal. ¿Por qué? Porque es que yo, a lo largo de lo que he podido aprender desde la universidad y he podido percibir y sentir, es que con el diseño del espacio, tú puedes modificar la conducta del ser humano. Totalmente. Entonces, eso, yo, de hecho, a mi estudiante de interiorismo, yo le hablo. Y le digo, mira, nosotros somos como el médico que va y te da una medicina para que tú te sanes. Nosotros somos lo mismo, pero de la función del espacio. De esto aquí arriba. Completamente. Sí. Entonces,
eso me ayuda a mí, me abre como la mente de decir, bueno, la maestría o sea, en interiorismo, decido ir a hacerla afuera porque yo no solamente quería vivir lo que ya yo viví aquí, sino otras culturas. Una experiencia nueva. Y realmente esa fue la verdadera maestría. Conceptos, no te voy a decir que no. Pero esa experiencia tú puedes compartir con colegas. Diferentes culturas. De diferentes culturas, eso no tiene precio. Totalmente. O sea, poder entender cómo, por decirte una cosa, el mexicano ve este espacio del podcast y cómo lo veo yo desde mi cultura y de mi pensamiento. Y ninguno de los dos es que está mal ni que esté bien. Simplemente es lo que es. Es como yo lo veo. Ahora, de allá podemos tomar, así como ellos pueden tomar de nosotros. Y me tocó una segunda experiencia mucho más enriquecedora. Y es que, como yo te explicaba ahorita, que el modelo es por competencia. Así funciona allá también. Yo pude hacer carrera de maestría con personas que no eran arquitectos, pero sí tenían la competencia del área para poder hacer la maestría. Diablo. Me explico. Mi maestría, por ejemplo, la tomaba un publicista. Y la tomaba también una muchacha que era de educación inicial. Wow. Y tú decías... ¿Qué tiene esto que ver? ¿Cómo tiene esto que ver? ¿Cómo ellos van a hacer un plano, por ejemplo? Ellos que nunca en su vida habían hecho un plano. Sin embargo, ellos tenían una serie de competencias, porque el plan, en el caso mío en Europa, que es el famoso plan Boloña, es en tu título, en la parte de atrás te dice, usted tiene la competencia tal y tal. Y el máster requiere unas competencias, tal. Si en su título dice esa competencia, el máster dice esa competencia, usted puede entrar. Está en usted como usted resuelva ahí adentro. Va a resolver ahí adentro. Sí. Pero se supone que usted tiene la competencia. Buscaban la manera de cómo mover la lata, que yo te comentaba ahorita. Y entonces, así como el publicista pasaba trabajo para poder graficar un plano, que a lo mejor él lo hacía en Photoshop, en lo que encontrara. Con el drone, Illustrator, lo que sea. Pero tenía la habilidad de, por ejemplo, de cuando él iba a aplicar el proyecto y a vender el proyecto y a presentar el proyecto, lo rompía a todos. Entonces, fíjate cómo ahí empiezan a... Sí. Entonces, esa experiencia fue sumamente enriquecedora. Coger cosas de otras... Sí, este tipo está... Déjame ver cómo es que él lo hace. Claro. Déjame tomar estos elementos de presentación que él tiene y esa habilidad de poder vender. De hecho, nosotros... Él, por ejemplo, hacía muchas cosas con maquetas. ¿Por qué? Porque él es manual, publicista. Y a lo mejor él no venía y te entregaba un plano, pero venía y te hacía 3 maquetas con el plano. Mierda. Entonces, al final, él movió la lata. Y presentó el proyecto y vendió el proyecto igualito. De hecho, hoy en día, es un interiorista muy conocido en Salamanca. ¿Por qué? Porque aparte de venderte el espacio y de diseñarte el espacio, pero te hacen conjunto toda la línea gráfica, la identidad, o sea, todo. Te venden el paquete completo. Pensemos que sea un restaurante que tú quieras trabajar en el interior. Por ejemplo, la línea completa. Completo, todo completo. Entonces, eso es sumamente rico. Sí. De hecho, esas son cosas que uno también absorbe. Creo que Abel trabaja esa parte también. Sí, hay gente que lo que hace es que estudia arquitectura o estudia parte de interiorismo y a lo mejor después hace curso técnico en tema de diseño gráfico o en tema de identidad. Al final viene siendo lo mismo. Tú lo completas con diferentes cursos. Sí. Él lo tiene en una carrera con una maestría. Entonces, ahí es que yo entiendo que es importante la maestría. Es verdad que la maestría no es que te va a hacer ni más ni menos a nivel académico como tal, pero te presenta como un poquito más de lo que tú estudiaste en tu carrera, que no es la carrera. Te amplía el abanico de y bajo otro momento en tu vida, porque ya tú eres un maduro en el área, ya tú has trabajado en el área. Eso sí yo lo recomiendo, porque mucha gente hace la maestría sin tener un día de experiencia en nada. Entonces, cuando tú llegas a la maestría, en la maestría hay 10 gente
que ya han trabajado 10 años. Y cuando tú llegas, ¿pero de qué me está hablando? Como cuando te recomiendan a ti desde que tú terminas, vete a hacer una maestría. Exactamente. No. O tú vienes preparándote, formándote en la calle durante estudiante. Yo siempre le digo... O sale 1 año, 2 años para la calle. A mi estudiante les recomiendo, mira, por lo menos tómate 1 o 2 años y después ve y hazte tu maestría. Sí. Si la puedes hacer online, si la puedes hacer fuera, muchísimo mejor. Porque son experiencias, Sí. Y el conocimiento nunca pesa. Ahí vi, se va a medio alejar del tema. Me mandaron una publicación de una universidad internacional, que lo voy a comentar el domingo en Arquitectura Radial. Una universidad online, 2 años, la carrera de arquitectura, creo que $6,000 anual o mensual, no sé. $6,000 mensuales es demasiado. Pero 2 años online, arquitectura. No, eso hasta una falta de respeto a la carrera. Pero una locura. Mira, es tan falta de respeto que los momentos más difíciles de mi docencia fueron los días de pandemia, por el tema de que había que dar la clase online. Mierda. Y eso fue tan difícil para los profesores. Imagínate tú corregir diseño online. De hecho, yo me tuve que comprar una tabletica que no tenía para empezar a rayar Eso y no poder sé. Eso es bosquejar imposible, un poco. Pero es tanto así que los mismos estudiantes, en el área ya, en las asignaturas de diseño, lo que quieren es ir a la escuela. Porque ese contacto no se sienten cómodos. No o sea, ellos pueden ya exigir la virtualidad en temas como teoría, arquitectura, historia, cosas muy teóricas, que realmente es una presentación, un proyector y demás. Que de hecho no lo hacen, porque nosotros los arquitectos somos de mucho contacto y de estar trabajando en una mesa, aunque tengamos una computadora, siempre tenemos que tener algo al lado. Sí, para rayar. Rayando, bosquejando y demás. Pero no exigen. El que no, vámonos a la escuela. De hecho, muchas clases que a lo mejor son presentaciones y demás dentro del diseño, que tú dices, bueno, pero hoy vamos a hacerlo virtual. Para que no tengamos que decir, no, profesor, vamos para la... Pues vamos. Yo no me imagino el retraso que hubo en términos de aprendizaje. El mismo de la gente que va a estudiar por $6,000 2 años de arquitectura online. Está resumido ahí. El mismito, Tú exactamente. llegas de Salamanca a República Dominicana. ¿Para dónde tú arrancas? ¿Te fuiste para la universidad para comenzar a aplicar para ser profesor? Al otro día, esto es una historia buena, porque yo llego con mi mente de que vengo viviendo en España 2 años. Virgen del Altar. Y digo, bueno, pues... Chocate con la pared. Si yo pude en España andar caminando con mi mochilita y montándome en metro y demás, pues yo lo puedo hacer aquí también. Entonces, arranqué mi mochilita y mi primera parada fue a la universidad. En metro. Subí la Churchill, llegué a la universidad. En ese momento, la arquitecta Leida Brea, yo le digo a Leida, yo la relajo, le digo que ella es su majestad proactiva, la doctora Leida. Esa es mi mamá, porque ella fue la directora cuando yo fui, estudié los 4 años y después duró casi 10 años siendo, 10 o 12 años siendo directora. Una Entonces, mentora tuya. Es una mentora, pero aparte, trabajó un tema del sentido de pertenencia en la escuela de arquitectura, que ese fue su doctorado, que yo soy un fiel, o sea, una prueba de esa tesis del sentido de pertenencia que se genera en la escuela, en la que yo me mato por mi alma mater. Uno, no me interesa ni doy clase en otra universidad porque me siento ahí y ese es mío. Yo en el piso 7, que es la universidad, me siento que esa es mi casa. O sea, yo cada vez que piso ahí, es como que yo entré a mi casa. Y lo otro es que todo lo que pasa ahí es como una familia, en la que todos nos apoyamos, o sea, todo se desarrolla en unión. Tremendo. Y yo creo que eso empezó a surgir en mí luego de que duré esos 2 años fuera y llegué en ese 2013 a la universidad a empezar a dar clase. Que le empecé a dar clase acompañando a un profesor. Como ayudante. Ni siquiera como ayudante. ¿A qué hora tú das clase? Voy mañana a acompañarte ahí. Y después que duré un semestre entero dando clase ahí, sin ningún tipo de compromiso y sin nada. Viendo la metodología.
conociendo, aprendiendo, viendo la dinámica y demás, fue que después, entonces, entramos como se habilitó la posibilidad de dar una asignatura. En ese momento fue diseño 4. Trabajar mucho con el tema de la envolvente, la plástica, el edificio y demás. Y bueno, y ya por ahí arrancamos y todavía seguimos. Tú sabes que en la UAS, yo espero que ahora, del tiempo que yo terminé y nosotros terminamos, mi generación, se haya podido mejorar y reforzar el tema del envolvente. El trabajo del envolvente en las edificaciones. Ahora es muy banal. Sí. O sea, la gente se enfoca más en presentar por fuera que en la función de dentro. Así es. Pero en mi caso fue muy débil. Yo tuve un profesor que no me exigió mucho. Hacíamos cosas muy cuadradas, muy cerradas. Sí, eso era lo típico de la UAS. Sí. Eso era lo típico de la UAS. Por eso yo resalto mucho la UNFU. Cada escuela tiene su línea. Uh-huh. Si tú ves los proyectos de la UNFU, por ejemplo, ese estilo que, bueno, los estudiantes de la UNFU hablan mucho de nuestro arquitecto colega Mubarak, que es como muy desconstructivista. Ok. Y entonces, por ejemplo, UNIBE tiene mucho tema de muchas formas. Piensa jajadí. Okay. Y bueno, en el caso, eso era ya ahora las cosas han cambiado, pero cuando estábamos como en la universidad y demás, nosotros nos caracterizábamos mucho como con el tema, empezamos mucho con el tema medioambiental, que fue como la primera, lo que diferenciaba a Pucamaima las demás arquitecturas de las otras escuelas. Sostenibilidad de los proyectos. Era que tenía la asignatura de arquitectura y medio ambiente, arquitectura bioclimática y tema de sostenibilidad. La UAS la tiene, pero como optativa. Exacto, nosotros la teníamos en el peso, o sea, obligatoria. Entonces, por ahí empezó un poco como ese elemento diferenciador. Cada escuela tiene su elemento diferenciador y obviamente todas son buenas. Sí. Todas son excelentes escuelas y en todas hay excelentes profesores. Y de hecho, muchas de ellas dan clase en todas las universidades. Profesores que hay en UNIBE dan clase en Pucamaima, en UNFU, en UAS. Sí, mucho. No la mayoría, pero sí una buena cantidad. O se conocen, o se conoce su trabajo y su... O sea que todas las universidades son buenas, lo que cada quien tiene su elemento diferenciador. Participaciones tuyas internacionales. Es un dato importante. Mira, estando en la maestría, participamos en un concurso internacional en la maestría en la Universidad de Barcelona. Uh-huh. Y entonces ahí fuimos y presentamos un proyecto de un centro comercial que diseñamos, y con ese diseño que fue muy basado en el networking, o sea, cómo el diseño del espacio de un centro comercial podía generar networking entre sus usuarios. Yo voy a comprar algo y termino haciendo negocio. Esa era la idea. Diablo. Literalmente, o sea, yo voy a comprar una camisa y termino haciendo negocio. Cualquier tipo de negocio. Entonces, ese proyecto, nos invitaron a presentarlo en Barcelona como representante de la Universidad de Salamanca. Y fue buenísimo. No era un concurso como tal, pero sí era una exposición como de los mejores proyectos que habían en diferentes universidades de España. O sea que es una experiencia también única, porque ahí tuvimos la oportunidad de visitar, bajo esa dinámica de selección, el estudio de Enric Miralles en Barcelona, que es un arquitecto catalán y que es muy de renombre ya. Sí. No, y con unas ideas. Ya él falleció, lo manejaban sus discípulos y su familia, pero el tipo una mente brillante. Sí, sumamente brillante. Bueno. No, y te iba a decir que en ese primer momento fuimos seleccionados también porque nosotros como dominicanos somos muy activos y, como decimos nosotros, somos un poquito como frescos, ¿verdad? Sí. Entonces, inquieto. Vamos a decir la palabra inquieto. Vamos a ponerle inquieto, está bien. Como allá había la situación de que
algunas personas que no venían del área de la arquitectura. Un día, yo le digo al coordinador de la maestría, digo, pero mira, si tú me prestas un curso, yo vengo y le doy un pequeño tallercito de, en ese momento, AutoCAD, SketchUp, un poquito de renderización básico, para que por lo menos ellos puedan... Algunos estudiantes de... Claro, entre los mismos estudiantes que estábamos ahí. Entonces, de ahí surgió el taller de ese, ¿verdad? Pero después el de publicidad dijo, no, pero vamos a hacer lo mismo y yo le enseño a presentar los proyectos. Entonces, llevamos como una maestría como paralela. Se comenzaron a fortalecer en de cada una de las competencias de cada uno. Una cosa genial. Pero eso fue por la inquietud sí. y por la unión también que hubo en el grupo. Porque, por ejemplo, una experiencia que yo viví allá, los españoles creen que si tú estás diseñando eso y tú estás al lado de él, tú le vas a robar esa idea que él está diseñando. Diferente a nosotros, que si estamos diseñando, ven, vamos a juntarnos en mi casa y vámonos toditos y entre toditos. Exacto. Tú diseñas lo tuyo, pero nos ayudamos. ¿Y qué te parece? ¿Y cómo tú ves? Eso no se daba allá. Inquieto al fin, nos juntábamos. Mire, esta noche nos vamos a amanecer en mi casa, trabajando y terminando tal proyecto, tal asignación que no tenía. En tu casa. ¿Para qué tú me estás invitando para tu casa? Tú eres el único extranjero. Yo, bueno, y la que hoy es mi esposa, que en ese momento era mi novia, éramos los dos únicos arquitectos dominicanos. Después todos había mexicanos, españoles, había una puertorriqueña y una brasileña. Entonces, como que la primera vez no, nada, pero la segunda vez, ya como dijeron, bueno, pero vamos a ver qué pasa. Les fue bien y vieron que pudieron avanzar y que pudieron resolver muchas de las cosas entre todos ahí. Bueno, de repente mi casa se convirtió en el taller de amanecer, como en la carrera, igualito. Normal. Siempre hay una que es la sede de... Exactamente. Entonces, eso llevó a que como que me postularan como, vamos a decir, como el líder, como el presidente de la clase, por así decirlo. Sí, el líder del grupo. El líder del grupo. Entonces, eso nos llevó a visitar en otra ocasión a Barcelona a un arquitecto. Yo no me recuerdo bien el nombre ahora, pero el arquitecto ya en ese momento, 2013, tenía 3 proyectos diseñados en el espacio. Y para mí eso fue una cosa como... Yo había escuchado, yo recuerdo en el 2006 cuando vino Hiroshi Hara, que él hablaba de unos conceptos de hoteles, que tenías conceptos. Esto no, estos eran diseños que ya estaban pagos y estaban entregados en el espacio. Y tenían las maquetas. Y que en ese momento no se estaba hablando de eso. No, para nada. Para nada. Y recuerdo que la tenían en una caja como de cristal que simulaba como el tema de la gravedad en el espacio para ver cómo se comportaba ese módulo en el... O sea, fue una cosa que eso nunca se me va a olvidar. Lo que yo viví como en esa experiencia. Y todo eso fue fruto de esa misma dinámica que se dio en el curso. Hace una semana y pico yo estuve leyendo una noticia donde me imagino que tú la viste también. La vi ahí. Jeff Bezos. Oficinas en la órbita terrestre. Él tiene eso. Y las aspiraciones de él es para reemplazar la estación internacional. Porque ya próximamente está siendo desfasada. Bueno, ya él está con los vuelos ahí. Está en el 27, llevando gente. 2027, 2026 comienzan las construcciones. Pero yo estaba comentando que ¿para qué yo quiero una oficina en el espacio? Tú no, a lo mejor. Pero tú quieres hacer negocio, no vemos allá en la... Hay gente que... Hay gente que no tiene nada que hacer en su vida. Y que dice, bueno, que vámonos para el espacio. Claro, y dice, vámonos para el espacio. Sí. Total. Después hay un par de concursitos por ahí. Recuerdo 2011, creo que fue, siendo estudiante. Este colectivo Rebarca, algo así, organizó un concurso que dicen ellos que son internacionales. Ahí... ¿Eso es de Abel? ¿O era? Eso era del arquitecto Moreta, Richard Moreta. Rebarca. Rebarca. Pero Abel tiene una fundación que se llama así mismo.
Bueno, Ok. a lo mejor surgió de ahí, yo no lo sé. A ver, tiene que aclarar eso. Es bueno que lo aclare hoy. Entonces organizó unos Un concursos. concurso de... Eso fue luego del terremoto de Haití. 2010, enero 12. 2010, esto fue en 2011. Y ahí se preparó una propuesta de vivienda de emergencia. Para, en caso de terremoto, Muy buena. y hacer un planteamiento. Y ahí ganamos un segundo lugar. Recuerdo que el primer lugar lo ganó el arquitecto Eddie Pimentel. Y nosotros ganamos segundo. Ok. Hay un concurso que es uno de los más controversiales que te ha colocado en la palestra pública a ti. Y nos gustaría conocer, posiblemente ese sea el titular del podcast, el arquitecto que ganó el concurso de la butaca escolar. Háblanos un poco de eso, Luis. ¿Cómo Mira, fue eso? ¿Cómo surgió? ¿Cómo tú participaste? Si ganaste y luego de ahí el tema legal, porque... Eso tiene mucha historia. Vamos a hablar de todo, del proyecto. Es importante, sí. Es importante, sí, es importante que se sepa. Pero voy a hacer mucho énfasis en la parte del concurso y la propuesta como tal. ¿Qué es lo que realmente tiene la validez? Mira, eso fue un concurso en el año 2013. En el final del año 2012, el gobierno hace una convocatoria para diseñar el pupitre dominicano. Pupitre que albergará a los estudiantes. En ese momento se lanzaba el plan de las nuevas escuelas. Bajo esa gran sombrilla, Sí. sale la convocatoria. Yo estoy fresquecito. Yo estoy de llegar, de coger clases en 4 países europeos, 5 países europeos. Vi cómo se tomaban las clases. O sea, que tenía mucha idea ahí fresquecita. Y digo, vamos arriba. Yo siempre he sido muy competitivo. Yo he sido muy de concurso. Fíjate que yo todavía, cualquier concursito que aparezca, aunque sea hago la propuesta y por lo menos me queda la satisfacción de que hice una propuesta. ¿Se promueve eso allá en la universidad? Completamente. No hay que hablar. De hecho, tanto nosotros en la universidad participamos en varios concursos, ganamos, o sea, ya como grupo, como equipo. Y la universidad, una de las características que tenía la Pucamaima era eso. El que por lo menos cada año participaba en un concurso y ganaba. De hecho, eso, cuando se invitan a los estudiantes nuevos, esas son de las cosas que se promueven. Atención, UAS. Atención, UAS. Entonces, vengo con toda esa idea fresquecita y digo, vamos arriba. Y empiezo mi proceso de... En ese momento estaba yo tomando el diplomado de educación pedagógica, de educación superior pedagógica, para poder dar clases en la universidad. Ya yo estaba dando clases, pero para que pueda formalizar el proceso de dar clases en la universidad. Y de hecho, recuerdo, y por ahí te puedo mandar, y tengo varios apuntes de esquemas y sketches que iba haciendo en esas anotaciones del diplomado. Mientras la profesora hablaba, yo ponía atención a algunas cosas y a otras estaba, tú sabes, los arquitectos inquietos al fin. Mándamelo para ponerlo aquí en el... Te lo mando. Entonces, nada, hicimos una propuesta. Una propuesta basada en 3 elementos principales. Primero, la funcionalidad. Segundo, era la modernidad. Y lo tercero era el valor económico. Fundamentales 3. 3 elementos fundamentales. Sí. Que yo entendía que debió haber sido lo ideal para las nuevas escuelas. Por último, le agregué un ingrediente importante, que fue el que más dolor de cabeza me dio, pero creo que fue el que le dio la cherry al pastel para ganar ese concurso. Que en ese momento estaba muy de moda el proceso de armar un mueble de IKEA. Sí. Y yo decía, el principal problema que tienen los pupitres dominicanos es que tú ves que si vamos a llevar 25 pupitres o 100 pupitres o 2000 pupitres para Dajabón, hay que mandar 200 camiones que nada más cogen 25 pupitres.
25 pupitres mal puestos, porque no es que están bien puestos, No. que empiezan a meterlo ahí uno con otro. Mal activado, como dice. Sabrá Dios lo que le pasa, se les rompen piezas, se maltratan, un sinnúmero de cosas. Y eso a mí me costaba y decía, pero que eso tiene que haber alguna manera de mejorarlo. El subconsciente te trabajó en Lego. El Lego. En el armar y el desarmar. Sí. Entonces, de ahí surge la idea de el pupitre para todos, que así fue que yo lo llamé el proyecto, y de cómo el pupitre no solamente servía para la educación, sino que el pupitre educaba. Y ahora te explico. Espérate. Que ahí que está interesante. Por eso que yo te digo que lo ideal es hablar del concepto, del diseño del pupitre. Se diseña el pupitre estaba dividido en partes, tenía 27 partes, y tenía un manual de ensamblaje, tipo IKEA. Te lo voy a mandar todo para que tú Sí. lo publiques. Entonces, eso provocaba que tú pudieras coger en un camión y mandar 300 pupitres para Dajabón. Pongo Dajabón porque manejaste las dimensiones del camión y conociste el cuánto podían... No llegaste a ese punto, pero sí se diseñó que pudieran ser, por ejemplo, piezas apilables, que pudieran ser... Entonces, la idea era, bueno, eso no lo exigía el concurso, pero eso yo lo llevé un poquito más allá. Sí. Entonces, cuando llegaran esos camiones a Dajabón, o ese camión a Dajabón con los 300 pupitres, ¿qué iba a pasar con él? Entonces, ¿por qué te digo que educaba? No tenía que ser un ingeniero de la NASA para armar un mueble. Entonces, ¿qué tú provocabas con esto? Que tú tenías un manual de ensamblaje. Tú tenías las 27 piezas. Entonces, tú empezabas a crear escuelas de formación para ensamblaje. Que hoy va a ser un pupitre dominicano, pero mañana va a ser una mesa, mañana va a ser un sofá, mañana va a ser... Todo el mobiliario escolar. Y si lo quieres sacar de ahí, bueno, las instituciones públicas también necesitan eso. Completamente. Y lo expande. Entonces, eso tú lo creabas Genial, en Pedernales, hermano. en Puerto Plata, en San Juan, en Samaná. O sea, tú creabas, de hecho, tú movías la economía en cada uno de su pueblo. De hecho, nos llegábamos un poquito más allá. Si tú querías ser un poquito más sofisticado, habían piezas. Ah, bueno, es otra cosa. Que las piezas, ahora mismo, los pupitres, todo hay que hacerlo aquí, en Santo Domingo. Y llevarlo para allá, para Dajabón. Pero hay piezas que tú lo puedes hacer en Dajabón. Y piezas que tú lo puedes hacer en Puerto Plata. Entonces, utilizar la mano de obra local, la fabricación local. pero que esos contratistas de allá, o esos fabricantes, o esos posibles fabricantes de piezas, tú lo que vas a licitar son piezas. No necesariamente el pupitre completo. No. Pudiera ser, eso es una opción. Puede ser que tú licites el pupitre completo. Pero te abría ese abanico de posibilidades, porque pasa ahora, por decirte una cosa, la fábrica Boeing no construye el avión completo. Ensambla piezas. Exacto. Él fabrica unas piezas, hay otra que la fabrica... General Electric fabrica los motores de aviones. Exacto, no sé dónde, otra gente te fabrica los asientos, otra gente te fabrica la cosa, y tú simplemente lo recibes todo y lo juntas. Entonces, bajo esa misma dinámica, yo decía, bueno, pero aquí podemos empezar a capacitar gente para ser fabricantes de piezas, para ser ensambladores de piezas. Tú te le fuiste por encima del pliego de condiciones. Completamente. Completamente. De hecho, yo recuerdo que cuando, después que gané el concurso, se acercó una muchacha del jurado, el representante de ONAPI, y me dijo, cuando llegó la muestra, porque había que presentar un prototipo, sí. El pupitre se le movía el tablero hacia adelante y hacia atrás, con unas tuercas. Y yo le engancho con un tie wrap, nunca se me olvida, una llavecita Allen. Una llavecita tuerca. Para que ellos hagan la prueba de moverlo. Y esa muchacha siempre me dijo, después del concurso, me dijo, es que tú hasta la llavecita, para que hagamos el movimiento, la pusiste como diciendo, no te faltó nada. Nada. No te faltó nada. A todo esto, esa idea surge yo teniendo 25 años de edad. Mierda.
25 años de edad. Cuando ese pupitre gana, que ganó por todo esto que yo te estoy diciendo y muchísimas cosas más, porque incluso tenía versatilidad de uso. Mira. Te muestro aquí un poquito, mira. El pupitre tenía... Mira. Hay un problema principal que es que tú necesitabas tablero para derecho y para zurdo, que siempre es un problema. La mayoría de los pupitres están diseñados para derecho. El pupitre típico Intec 1 y Intec 2, que así que se llama el modelo, está diseñado para derecho. Aparecen para zurdos que tienen el tablero contrario, pero en una escuela hay 2 y 3. Si hay 5 zurdos, hay 2 que van a funcionar con el pupitre derecho. Entonces, por eso es que tú ves que hay mucha gente que para escribir pone el papel así, en horizontal, y entonces escriben así. Mi hermano. Pero ¿por qué no tuvo la posibilidad de apoyar el codo de la manera correcta? Mi hermano. O sea, hay un proceso abrazaba el cuaderno y escribía así para él. Completamente. Entonces, y agregarle otra cosa. Ahora, hoy en día, hay que agregarle que tú vas a tener una laptop, una tableta. Entonces, de ahí surge el tablero trapezoidal. No un tablero que me lo invento yo. Un tablero que tenga el mundo entero funcionando así. Sí. Pero ¿qué te da el tablero trapezoidal? El tú decir diferentes posiciones en el aula. En el que tú puedes tener posición circular, en S, encontrada, interceptada. Entonces, todos esos modelos te dan una integración en el aula que no te lo da el pupitre de ahora, ni que te lo dé el tablero solo. Pero todo eso te ayuda a un nuevo modelo de educación que es el que estamos fomentando en las escuelas. Tratando de promover. Pero súmale a eso que había versatilidad de materiales. ¿Por qué? Lo ideal hubiese sido, ponte, que se hiciera todo en polipropileno. Pero en el mercado local, polipropileno a lo mejor lo manejan 2 gente. Ajá. Pero lo ideal hubiese sido que sea todo en hierro para que nadie lo acabe. Pero entonces nada más favorezco a un sector. Hierro. Bueno, pero que puede ser todo en madera. Pero que la madera, que el mantenimiento, bueno, pero también nada más un sector. Entonces, bueno, puede ser versatilidad. Se propone en hierro, con tablero en madera, con asiento en polipropileno. Pero el asiento puede ser en policarbonato, puede ser madera, puede ser... O sea, hay versatilidad de materialidad. Que se ajuste al presupuesto que haya para eso. Al que se quiera y al que se obtenga. Pero también el diseño facilitaba la versatilidad de uso. La silla y la mesa se separaban. Entonces, eso colaboraba a que la persona con discapacidad estuviesen integrados en el aula con la misma mesa con la que tú, que no tienes algún tipo de discapacidad y que no te en silla de ruedas, funcionas. Entonces, tú no eres un punto y aparte. Que actualmente no tenemos. No, tú te vas a un lado. El que anda en silla de ruedas o tiene una discapacidad, tú lo ves en una esquina. Porque no puede pasar de ahí o no puede hacer más nada de ahí. Pero a la vez, ese formato, como tú entrabas derecha e izquierda, o sea, tú no tenías, ahora mismo tú tienes nada más entrada por la izquierda, por la derecha tú estás bloqueado con una barra. Ahora tú tienes acceso por ambos lados. Entonces, eso te colaboraba en un proceso de desastre. Un terremoto, por ejemplo. El proceso de evacuación actual te dice, protégete con el famoso triángulo de la vida y luego que pase la turbulencia, tú procedes a hacer tu evacuación. Bueno, pero el pupitre te ayudaba a eso. Porque ahora mismo tú no te puedes meter debajo del pupitre. No, ¿y cómo? Pero con el diseño actual, sí. Y así mismo hay un sinnúmero de detallitos. Ventajas que tenía eso. Y eso iba a revolucionar el mobiliario escolar. Completamente. Totalmente. Completamente. No convenía. Y mira, por ejemplo, el manual. Estas son las únicas piezas que tenían. Pero yo te lo voy a poner más fácil. El pupitre tenía 9 tornillos. ¿En su totalidad? En su totalidad. Silla y la mesa. Todo. 4 de la mesa. La silla tenía 4 abajo. Y la mesa tenía 4 abajo. Y había uno que funcionaba, era de estabilizador. Yo te lo enseño un poquito más adelante. Pero mira lo siguiente. Un dato importante. Ponte con un tornillo en acero inoxidable porque la idea es, ¿verdad?, que eso dure. Ponte que valga 10 pesos. En el momento en el que se diseñó eso,
la idea era suplir las tanto de miles de escuelas que sumaban alrededor de 2 millones, casi 3 millones de estudiantes. Ajá. Pero ponte que hagamos 3 millones de estudiantes, no en una partida, ponte que en 2 años, en 3 años, en 4 años. Si se ponía un tornillo de más a 10 pesos por 3 millones, ¿cuánto te da eso? Diablo. Un solo tornillo aumentaba el costo del mobiliario en una barbaridad. Entonces, lo importante de saber cuáles son las piezas y cómo las vamos a ensamblar. Sí. Y no me pone tornillo ahí hasta que se agarre la madera. Y ¿Qué? bueno, ni te digo de todo el proceso de ensamblaje. Sí, sí, sí. Entonces, esa fue la razón No, pero eso no tiene más. por la que el pupitre dañó. De hecho, y tengo que hablarlo aquí, El concurso tenía un valor. Te pagaban un primer lugar. el concurso, O solamente las tú tenías bases estaban muy ganancia, claras. O tenía Mira, ganancia por la producción del. el concurso, las bases estaban muy claras. Eran 1 millón de pesos y la primera orden de contratación de pupitres. Ok. Esa orden nadie la tenía definida. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando vamos al concurso, al Palacio Nacional, a la entrega del premio, en el Palacio Nacional, frente al presidente, a todos los ministerios, a la vicepresidenta, al notario público que certificó el ganador del concurso y todo el mundo, es que se especifica que el ganador de ese concurso va a recibir el 1 millón de pesos y la primera orden de 100,000 pupitres. Ok. No obstante a eso, algo que no estaba en las bases del concurso, se definió ahí que fue decir, bueno, los 10 finalistas van a recibir un premio de 100,000 pesos. Perfecto. Que son estaban en el concurso, ¿verdad? Sí. Entonces, todo muy bien. Pasa el concurso. Ganamos el concurso. Palacio Nacional. Yo quiero recalcar 25 años. En ese momento yo tenía 25 años. Foto vicepresidenta, foto presidente. Al otro día todos los periódicos del mundo. Nota de prensa. El ganador se gana el 1 millón de pesos. Tú rodaste a nivel Lo- nacional. Señores, yo daba clase. Uf. Y cuando yo salía del aula, allá habían 3 y 4 periodistas esperándome para entrevistarme. Porque a todo esto, yo no entendía qué pasaba con yo haber ganado el concurso del pupitre dominicano. Y el mobiliario escolar dominicano. Hay una asociación de muebleros y un grupo de mobiliario que han estado toda la vida en eso. Monopolio. En ese momento... Ese poder económico fue que bloqueó esa vaina. Exactamente. En ese momento, yo estaba golpeando, y escúchame la palabra, este carajito de 25 años Claro. que vino y participó en este concurso. A Y este ganó. Tatu Cubo que está aquí Exactamente. 30 años supliendo. Ah, de pues tú estás hecho, loco. nunca se me va a olvidar, ese día en el Palacio, yo la tengo ahí todavía las tarjeticas. Yo tengo las tarjeticas de miembros de constructores de mobiliario escolar, donde se ponían a mi disposición para construir esos 100,000 pupitres, porque ellos asumían que yo no lo tenía. Exacto. Lo cual era real, porque la base del concurso lo que te pedía era que tú ibas a construir esos 100,000 pupitres, incluso tú ibas a recibir apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, Promipyme y un sinnúmero de... Y Tú demás necesitas instituciones. financiamiento, te vamos a ayudar por esa vía. Estaba todo ahí Cuadrado. establecido. Sí. Voy a hacer cuento de una historia dentro de ese proceso después que se gana el concurso. Que es que, y lo voy a decir con firmeza, un presidente de la Asociación de Muebleros Dominicano, no recuerdo el nombre, ni me interesa tampoco, sale en prensa pública desmintiendo el concurso y diciendo que el concurso era un plagio, acusando al ganador del concurso de plagio, echando por la borda a las 9 instituciones que participaron como jurado de ese concurso, que fueron ONAPI, Ajá. UAS, UNIBE, UNFU, INTEC, creo que había otra universidad,
el Instituto de Biotecnología, no recuerdo bien cómo que se llama, que está El en que la está en la Núñez de Núñez. Cáceres. El Ministerio de Educación y representante del Ministerio de la Presidencia. O sea, esas 9 personas eran un disparate, no saben de eso, y de 700 participantes eligieron un plagio. Ese era El argumento de él. bueno, ese era... No era el argumento de él, porque él no lo dijo a sí mismo, pero eso fue lo que dejó Lo dicho. que dejó dicho. ¿Verdad? Automáticamente, ¿verdad? Pero porque se parecía a un pupitre. O sea, yo quiero saber si el pupitre se debía parecer a una nave espacial, o a una vaca, o a un chivo. Exacto. Era un pupitre que se iba a parecer porque estábamos diseñando pupitres, ¿verdad que sí? Y todos los pupitres que participaron, algo de parecido tenían, porque eran pupitres. Ahora, ya yo te expliqué por qué este ganó. Resulta que, y esto es una anécdota interesante y buena, esa asociación al año siguiente no pasó de ahí, porque simplemente fue un show mediático, porque ellos controlaban el mobiliario escolar y había que desmentirlo porque ellos salían en ese momento del ruedo, que al final terminaron venciéndolo, o sea, terminaron ellos quedándose con el... Ellos lo que hicieron fue amenazar Claro. a los beneficios que yo te estoy dando como autoridad pública o como Exactamente. gobierno, Exactamente. de que si tú no haces algo con esto, yo te vas a dejar de exploto. ganar los cuartos. Yo te exploto. Sí. Entonces, ahí yo me di cuenta que el país está preparado para hacer muy pocas cosas transparentes. Y esa fue una de ellas. Pero bueno, luego de ahí, esa misma asociación de muebleros, en prensa y en declaraciones yo lo reté. Le dije, bueno, pues presenta la denuncia formal y vámonos al tribunal a que tú me demuestres dónde está el plagio. 25 años. 25 años. Esa fue mi verdadera universidad y mi verdadera maestría y doctorado. Mierda, mano. Ese año. La madurez, la que tú La tuviste. tuve en meses. Ahí. Bueno, para no cansarte el cuento, en el 2014, al año siguiente, la Asociación de Muebleros Dominicanos organiza un concurso. El Nuevo Mueble Dominicano se llamaba. En ese concurso, desde que salió, yo le dije, Luis Alejandro va a participar en ese concurso. Y que sea lo que Dios quiera. La justicia divina se encargará. Cuento corto, cuento largo. El día del diseñador, el 11 de julio del 2014, ese día está la foto del presidente de la Asociación de Muebleros Dominicanos entregándole el certificado de ganador del concurso a Luis Alejandro Pérez. Entonces yo tengo la foto de él acabando el pupitre dominicano y entregándole el ganador de su concurso a Luis Alejandro Pérez, sin él saber que era yo. Porque yo utilicé otro seudónimo y ahí me río un poco porque el seudónimo que utilicé fue Cuco, de que te va a salir el cuco, porque yo estoy participando en el concurso también. Tú estás yendo a esa vaina. Y lo grande es que la maestra de ceremonia en esa entrega de premio dice, wow, el ganador del concurso dominicano y el presidente de la Asociación de Muebleros. Silencio sepulcral. Tú nunca habías dicho esto en los medios. Nunca. Nunca, pero ahí está en la foto. Mierda. Y ese mueble lo gané con una silla chulísima, inspirada en el guano, que se llamaba silla dúo, que se convertía de silla a mesa. Es otro proyecto chulísimo. Y le hiciste saber a él que era tú. No, él tuvo que entregarme el premio. Yo tengo la foto de él entregando mi certificado. Pero después de eso, que él no sabía que era tú. Tú le hiciste No, saber. cuando él me entregó el premio, él ni se rió en la foto porque él sabía quién era yo. Ya él Claro sabía. que él me conocía yo. Lo que pasa es que él no sabía que Cuco, el que él Era- había votado y había ganado el concurso, era yo. Entonces, hay una justicia ahí más grande que la de todas, que es la justicia divina, que te va a decir qué pasa y qué no mano. pasa. Qué estúpido ese tigre. Entonces, ese es otro concurso más que se suma a la... Yéndonos al pupitre escolar y te pagaron el $1,000,000. Sí, el millón sí. No puedo ser mezquino, ese sí. De hecho, ese lo pagaron ahí mismo. Cuando le dieron los 100,000 pesos, que no estaba en ninguna base, a los finalistas, ahí mismo me lo pagaron a mí. Ok. Ahora, ahí no era que estaba la comida.
Pero claro que no. La comida estaba en los 100,000 pupitres que me correspondían construir a mí, que ellos hicieron una licitación pública, ilegal, porque es sobre la base del concurso que te decía que tenía que hacerlo. Ajá. Se lo dieron a 5 compañías, que no sé quiénes son ni me interesa. Pero no utilizaron tu modelo, tampoco. Claro que sí. Sí. Mi modelo está construido. Y yo tengo fotos de el presidente en ese momento, Danilo Medina, inaugurando la escuela con el pupitre dominicano. Amueblada con el pupitre. Es más, mira, ya yo, eso es como un poquito más sutil para mí, pero en ese momento, esos 2 años, 3 años después del pupitre, de ganar el concurso, fueron fuertes. De hecho, hubo un día en el 2016, febrero 16, nunca se me olvida esa fecha, 2016 del 2015. 2015. 2015, me confundí. ok. 16 de febrero del 2015. Yo iba Máximo Gómez, perdón, 27 con Máximo Gómez. O sea, la Máximo Gómez para doblar, en la 27 para doblar en la Máximo Gómez. Y coincidencialmente, frente a mí, yo lo tengo grabado en video, un camión lleno de mi pupitre que yo diseñé, construidos, rumbo para una escuela. Le hiciste una foto a eso. No, yo le hice un video. Y lo grande es que con la rabia que yo tenía, Luis, mira, yo tuve así de explotarme contra ese camión lleno del pupitre. De la rabia. Yo lo que quería era tirar el carro y explotarme frente al camión. Ya he madurado, he entendido el proceso. Al final, Esos tigres hicieron demasiado desastre. Pero no entremos ahí. es lo que tenemos. Sí. Es lo que tenemos. Diablo. Sentiste decepción del Estado para estos Completamente. temas. Completamente. De hecho, ese concurso se ganó, se llevó el proceso a la justicia, se ganaron 2 sentencias, incluso una del Tribunal Constitucional, que es la última. Y ahí estamos. ¿Cuándo se pagará? ¿Cuándo se saldará? ¿Cuándo se harán justicia en Tú torno a hiciste eso? una demanda. Yo hice primero un recurso de amparo y luego Ok. una demanda. Ok. Entonces, eso falta la voluntad política de quien esté ahí para que eso se cumpla. Se siguen haciendo procesos, pero la realidad es que es David contra Goliat. Yo tampoco me voy a desgastar de que yo lo pierda todo. Ahí se apuesta Es al una cuenta cansancio. por cobrar ahí. Se Y apuesta eso, al cansancio. en del algún Estado. momento, sin embargo, me queda el orgullo y la frente en alto de que se ganó el concurso, de que el proyecto fue lindísimo y te di las explicaciones por qué ganó. Me queda el orgullo y de poder, por así decirlo, callarle la boca Ajá. a quien acusaron y acabaron el proyecto. Y tercero, yo hice la justicia, o sea, yo fui a la justicia a hacer lo que tenía que hacer. Ya se encargará entonces Es increíble. de cobrarlo. De hecho, a mí nunca se me olvida en un restaurante un día, estando yo con mi esposa y una amiga cenando, y la mesa de al lado empieza a hablar del tema, del pupitre, en esos temas. Yo siempre andaba con todo mi papel en el carro porque me lo pedían que lo explicara mucho. Creo ¿no? que tú me comentaste algo de eso en algún momento. Eso fue épico eso. Y yo empecé a escuchar y a hablar. Y mira, que ese ganador del pupitre, ¿tú sabes lo que es? Es un muchacho de 25 años. Eso seguro hijo de fulano. O pertenece al comité de fulano. Y yo ahí, mira. Porque es que tú, ¿cómo le van a dar eso a eso? Eso no puede ser eso. Calentándote la Mira, oreja. ahí. Y yo le decía a la maestra, le decía, yo me voy a parar. Yo me voy a parar. Y en una ya yo no aguanté más. Fui al carro. Busqué como un folder que yo tenía con todo esto que te enseñé aquí. Ajá. Y literalmente me senté en la mesa como si yo fuera un comensal más. Y los tipos se pararon así. Y le dije, miren, yo lo escuché hablando a ustedes del pupitre dominicano. A lo mejor ustedes no saben, pero yo fui que gané el concurso del pupitre dominicano. Blanco así. Ahora, ¿usted sabe por qué ganó el concurso? ¿Por qué ganó el pupitre dominicano? No, yo no sé. Bueno, pues mira, yo te lo voy a enseñar, mira. El pupitre tiene esto, toda la explicación que Todo yo lo te que di tú y un explicaste. chin más. Mira. Y los tipos así, mira. Tú estabas fresquecito ahí. Frequecito. Y con rabia y con el pechito abierto, ¿verdad? Pero
Pero eso no se sabe. Hermano, ¿y por qué usted no está hablando de lo que usted no sabe? Primero averigüe. Normal esa vaina. Normal, entonces. Y le dije, y al final le dije, y para que usted sepa, quien le está hablando no es un chivito alto joven. Yo fui a una universidad, estudié. Fui a una maestría fuera del país. Estudié en 5, o sea, tomé clase en 5 países. O sea, que conozco otras culturas. Como diciéndole, y vine aquí a traer todas esas ideas para enriquecer. Aportar, Dios mío. Y aportar al país. Entonces, esa vaina. Yo espero que, y así mismo se lo dije, yo espero que esto le sirva de reflexión para futuras conversaciones, futuros proyectos que usted vea por ahí por la calle y empiece a hablar sin saber. Muchas gracias. Me paré y seguí comiendo, pero como así, como liberado, como... ¿Cuánto duraron esa gente? No, nada. La cuenta, por favor. Pero son experiencias. Pero está son bueno. Experiencias. Qué bueno. Eso fue de verdad una maestría. Ya. Una maestría. Mi hermano, yo creo que ahí, hasta aquí el podcast está genial. No, esto está chulísimo. Genial. Yo creo que tú me vuelves a invitar para hablar ya obligado. de temas puramente arquitectónicos. Sí. Yo creo que sí, que hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. Vamos a teorizar un poco más de adelante. evoluciones e involuciones que hemos tenido en República Dominicana. Ay, mi madre. Ahí es que yo te quería meter. Ese está chulo, eso. ¿Tú quieres entrar ahora en eso? Podemos hablar un poquito, un chin, y después tú lo... Está bien. Espera. Vamos arriba. Vamos arriba. Hermano, tú no te puedes ir de aquí sin que hablemos un poco de la arquitectura en República Dominicana. Ay. Me metiste al medio. Tú ahorita mencionaste 2 conceptos que va a tener que plantearlo, aunque no lo ampliemos como debería, porque tiene que volver otra vez obligado. Claro. Y sumarte a los debates que vamos a tener Eso aquí sí, en adelante. esos conceptos me van a acabar muchísimo, colega, por ahí. Vamos a ver, dale. Mira, tú sabes que... ¿Cómo tú ves la arquitectura en este país? ¿Cómo vamos? Es una palabra, Mira, yo pienso muchas cosas. Yo creo que se han evolucionado en algunas cosas. Pero hemos involucionado en algunas otras cosas. De acuerdo. Y te pongo un ejemplo, mira. El último proyecto grande, de envergadura, que se habrá hecho aquí, posiblemente fue en los tiempos de Balaguer. ¿Proyecto grande, gubernamental o privado? Sí, bueno, gubernamental. Vamos a empezar con el gubernamental. Que es el que más impacto tiene a la claro, sociedad. a la sociedad. No, Cierto. y es el que demuestra, bueno, no completamente, pero da mucho de qué hablar del desarrollo de ese país o de esa ciudad. Correcto. ¿Ok? Porque el privado te colabora mucho, pero es privado. El Se limita a muchas cosas. Claro. Que es lo que yo quiero yo. Al gusto Sí. o a las necesidades de ese grupo privado. Correcto. Y la verdad es que fue cuando Balaguer el último proyecto así importante. Sacando infraestructura viales, que bueno, tenemos túneles elevados y demás, que son de cuando el gobierno de Leonel. Pero así, edificio que tú digas, ¿Cuál fue ese? qué sé yo, te diría. El Faro. Y no sé si es el mejor ejemplo, es el Faro. O sea, y no es el mejor ejemplo, pero es un edificio de envergadura. Y vuelvo otra vez, recuérdate que yo soy amante de los espacios. Con una espacialidad que es buena. Ahí adentro. Adentro. Tú entras al Faro y tú sientes la majestuosidad de Es eso. una locura. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos aquí proyectos. Señores, nosotros tenemos una Plaza de la Bandera que nosotros no la apreciamos. No hay acceso. No hay acceso, es cierto. Pero tampoco la apreciamos como calidad de infraestructura. Pero te lo voy a poner más cómodo. Un pabellón de las naciones que nunca lo valoramos. Dios. Y es un monumento, es una plaza con una escala. ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando cuando vamos por Europa, para Estados Unidos? Pues, buscando espacio así. La para ir alcaldía a de tirarse una Carolina foto. ha rescatado eso. Así es. Dios. Pero es... Eso no se veía antes con lo que era. Lo que es, no se apreciaba. Nada, no se apreciaba nada. Pero porque a lo mejor, yo no sé, sí que nos hemos concentrado mucho en desarrollar única y exclusivamente proyecto inmobiliario de todas las escalas. Yo no sé si con las mejores concesiones espaciales. No lo son. Porque categóricamente podemos decirlo que no. aquí lo que más estamos haciendo es
mayor, o sea, volumen de apartamento para factibilidad económica de un promotor. Calidad espacial, nada. No, cantidad, no calidad. Claro. Tenemos un déficit habitacional de tanto, vamos a suplir eso. Que tampoco se suple. Y lo otro es que no hay elemento diferenciador de uno con otro. Aquí todos los proyectos inmobiliarios te ofrecen lo mismo. Que si es cocinas modulares, todo cocinas modulares. Que si es con plafón en chirro. Que si es con vidrio de no sé qué cosa. Que si puerta en roble. Que si... Oye. ¿Y el envolvente? ¿Y dónde está la creatividad de buscar cosas diferentes? De decir, bueno, mira, este proyecto va a ser mejor y es diferente a aquel porque, no sé, las áreas comunes, su electricidad es con paneles solares, entonces tú vas a pagar menos de mantenimiento. Oye, y no estamos hablando de diseño. Pero estamos hablando de un elemento diferenciador que va, volvemos otra vez, en la parte de adentro del edificio. Sí. De envolvente ni te digo. ¿Por qué? Porque son bonitos los primeros 5 años. El 6º año ya parece un edificio viejo y abandonado. Sí. Porque entonces el mantenimiento de mantener ese edificio del envolvente es un dineral. ¿Tú crees que una vivienda económica tiene que ser visualmente fea? Obligatoriamente. Tiene que ser aburrida, muy, muy rígida, muy horizontal o vertical. No puede jugar con la forma. Completamente. Siendo económica. Completamente. Los grandes proyectos de arquitectos, como esos arquitectos metabolitas japoneses, esos arquitectos españoles de los años 60, 70. Alejandro Aravena de Chile. Alejandro Aravena, son viviendas económicas que tienen una estética y un envolvente buenísima, pero mejor aún, lo mejor que tienen es su espacialidad adentro. Sobre todo. Aquí tenemos vivienda económica donde no cabe la cama, donde no entra un sofá. Y de hecho es tanto así que a mis estudiantes de interiorismo, yo en un momento le puse un proyecto de, bueno, vamos a hacer en clase de diseño de muebles, que también es una de las clases que imparto en la universidad, vamos a hacer una línea de muebles para vivienda económica. ¡Wow! ¿Por qué? Porque es que yo siempre he dicho, yo porque no tengo una mueblería, pero el que tenga una fábrica de muebles y se dedica a hacer muebles para vivienda económica, se copó forra el mercado. Porque es que en vivienda económica el sofá normal de 1,80, de 2 metros no te cabe. No cabe. La cama twin normal, la típica de madera, de pino que tenemos, no cabe. O te cabe justa que tiene que brincar para caer. O ya tú sabes. O pasar de ladito para entrar al cross. Entonces, cada uno de esos detalles, eso no lo estamos viendo ahora. Lo estamos viendo a futuro. Y pasa como cuando nosotros hablábamos, mira, una arquitectura vernácula de la casita, 3x8, 3x6, tiene mejor espacialidad. Más cómoda que una vivienda económica. Mejor flujo de tránsito, mejor flujo. Hasta pensando en la ventilación. O sea, en todo. Increíble. Entonces, por eso es que yo creo que hemos desarrollado mucho, porque hemos hecho muchas construcciones. Y ojo, aparecen que otro proyecto muy bueno, que tampoco podemos ser mezquinos en esa parte. Pero la realidad es que lo que tenemos es una receta. El bien común, el común denominador. Es una receta. De hecho, un bosque de concreto. Tú ves muchísimos arquitectos hoy en día, colegas, más que los arquitectos, los promotores de proyectos, que llegan, mira, tengo un solar de tanto. Y entonces el arquitecto saca las 3 o 5 recetas que tiene. Mira, tengo esta. No, esta no. Tengo esta, sí. Ah, esta sí. Tengo un solar de tanto. ¿Cuántas unidades me caben ahí? Exactamente. Háblame de números. No me hables de que van a estar cómodos, ni que a mí me importa cómo se van a sentir ahí adentro. No te importa eso. Es los números. No te importa eso. Entonces, rentabilidad, ¿cuánto me va a dar eso? Y son muchas cosas que tenemos que pensar en... O sea, mira, yo he visto muchos edificios hoy en día de viviendas que vienen en todos lados y le ponen que si una cinta LED por aquí, sí, para resaltar una forma. Sí. ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Le damos la forma al balcón
que se junta con el de abajo, se junta con y a todo eso le ponen una tira. Una tírale. Entonces, ¿qué pasa? Eso, Un jardincito al tiempo, y el edificio sostenible. eso ya hay 3 cintas dañadas, 2 que prenden. Entonces, sin tú querer, le estás dando elemento a un proyecto que tú sabes que va a ser de bajo mantenimiento, por más que tú quieras y por más que tú creas que tú lo estás haciendo en el lugar más costoso de la ciudad, que tu valor de tu proyecto automáticamente se está degradando. Hay un Pero tema, eso está en el diseño. ahí es Eso que no está empieza en lo todo. que pagó el cliente, No. ni en lo que dice, en lo que hizo el promotor, en lo que construyó el promotor. No, eso está en el diseño. ¿Tú no crees que... No me voy a meter ahí, está bien. No Bueno, buscaremos no, un pero problema. Yo te voy a poner un ejemplo. El tema de los promotores y los arquitectos. ¿Cómo el arquitecto se deja dominar del promotor? Bueno, yo creo que nosotros como arquitectos tenemos que ponernos muy fuertes. Hermano. ¿Y qué es lo que está Yo pasando? recuerdo un día, yo estando trabajando con don Alex y don Pichi, que llegó un cliente que dijo, mira, yo lo que quiero es un proyecto, mira, similar a este. Dijo, no, pero ¿tú quieres que yo te dé el teléfono de ese arquitecto para que tú lo llames y que te lo diseñe él? Porque por algo tú viniste aquí. Exacto. Entonces yo creo que eso no está faltando al arquitecto. El arquitecto está recibiendo una orden de una gente que no sabe de eso, que lo que único está mirando son 3 numeritos Exacto. para que tú le puedas... Entonces, estamos Aprender a todavía... rechazar. Y estamos todavía, eso hay que decirlo, a mi entender, asumiendo posturas de arquitectos, vamos a decir que han tomado renombre por X o Y razón. X, algunos por heredado de sus padres o de sus familiares, y otros por colaboraciones en conjunto. Entonces, por llamarlo esos superstars de la arquitectura, Los Star Architects. Sí. ellos sí toman ese tipo de actitudes. Ellos sí te dicen, no, espérate. Aquí lo que va y lo que yo te voy a diseñar es esto. Pero el status quo que ellos tienen de ser superestrella le permite hacer eso. Pero si somos nosotros, como arquitectos emergentes, por llamarlo así, que tomamos esa actitud, Luis lo que es un arrogante. Que se venga a guayar la yuca. Búscame 3 recién graduados. Sin Y siéntamelo embargo, ahí. claro, sin embargo, Que hagan lo que yo le diga. a ese arquitecto, exactamente. Sin embargo, a ese promotor o a ese cliente, yo le puedo contar o tú le puedes decir de cuántos proyectos tú o cuántas propuestas tú le has hecho a diferentes clientes y se le han quedado con ella. O sea que él no puede decir que tú no guayas la yuca. Porque tú le haces una propuesta que le gusta muchísimo, con muchísimos conceptos, con muchísimas cosas, pero dice, bueno, mira, es que eso no es lo que yo quiero. Y se van. Pero después van donde el fulano y le dice, mira, algo parecido a eso. Pero mejóramele. Lo que él quiere. Mierda. Entonces, pero eso no es una culpa del promotor, ni del ingeniero, ni del... Porque vamos a ponerlo ahora al otro lado. A lo mejor lo mismo hiciera tú, porque tú lo que quieres es conseguir el proyecto como tú quieres. Que mi inversión me devuelva. Entonces, yo le exalto mucho a mis estudiantes de ver cómo tú venderles idea a ese cliente para que seas tú que lo vayas guiando. Y yo creo que ahí que está El kit del asunto. el kit del asunto. Que a lo mejor eso... Y hay, no hay una parte que me toca a mí como docente Ajá. de poderle inculcar a esos futuros arquitectos que vienen. Pero también hay otra parte que tiene que ver mucho con la personalidad a través de la historia de la profesión en el país. Aquí, por época, se le dio mucho énfasis y mucha jerarquía al ingeniero, que hoy en día es promotor. Sin embargo, el arquitecto era como un segundo plano. Relegado siempre. Porque, de hecho, no veían la arquitectura como una profesión técnica, sino como bellas artes, como arte, como un arte. Dibujitos. Muchas cosas, muchos lo ven todavía. Y de hecho,
tú ves que muchas veces los estudiantes hablan de, no, profesor, le tengo un planito. Y tal. Yo digo, no le ponga diminutivo a tu trabajo, que se le quedan. Oye, algo simple, Alejandro. El video de cuánto cobra un arquitecto, que está en mi reel, en Instagram, pueden ir a verlo. Buenísimo, eso ha corrido. Ahí aparecen arquitectos que te dicen, si yo le planteo eso a un cliente, me va a salir corriendo y no me lo paga. O sea, estamos predispuestos desde antes de presentar una propuesta. De hecho, yo le agrego a tu propuesta, por ejemplo, que tú presentaste de lo honorario. Que es nosotros de la sociedad. Exacto. Exacto. Que lo hemos ya debatido bastante. Pero, sí, por ejemplo, cuando yo le doy clase a los estudiantes, yo a veces le digo, mira, para ustedes presentar eso, amárrenlo a una cuña la siguiente. Si tú determinas que eso equivale al 3% de tu honorario o al 6% del valor completo del edificio, yo le digo al estudiante que él le puede vender de la siguiente manera. Mira, si tú te vas a ganar $100 en un proyecto, hay 6 que tú te lo estás ganando por mí. Diablo. Hay $6 y ese planteamiento que yo estoy haciendo que tú te lo ganes. O sea, esos 6, sí, tú me lo das a mí. Los otros 94, yo estoy haciendo que tú te lo ganes. Porque te estoy dando la mejor solución. Entonces, esa es una visión diferente. Wow, qué planteamiento, a tú decirlo, vale muchísimo dinero. Eso es uno de los clips. Esos son de los clics. De los clics que hay que poder hacer. Para uno poder hacer cosas diferentes. Y la otra cosa que yo creo que aquí a nosotros no hace mucho es tratar de... Vamos a utilizar la palabra inventar con nuevo material y nueva tecnología. Hay una resistencia con eso. Pero que a veces el material lo tenemos aquí y lo vemos, pero es simplemente usarlo de otra manera. Es que volvemos al mismo tema educativo. No educación profesional, sino también educación del cliente. El cliente no confía en materiales aligerados en algunos casos. Claro. Si tú le hablas a una persona de dividirle una vivienda con chirro, no le pongo esa vaina ahí. Eso no aguanta. Póngale blow a mi casa. Eso es una realidad. Pero que a nosotros nos toca educar al cliente. Porque no puede ser que aquí todo sea Lucobón. Ahora le están poniendo Lucobón hasta las casas de vivienda. Cuando un producto muy material. Se degrada. O sea, es una cosa como... Y mira que tenemos mucho material aquí, muchos materiales que llega. Mucha gente de verdad haciendo trayendo muchísimo material interesantísimo. Hay una empresa ahí en la 27 que no voy a decir el nombre. Y espero que coloque una cuña para después mencionar. Que es uno de los más duros en sí, oye, diversidad de materiales de construcción. De verdad. Hay de todo. Y de hecho, hoy que estamos en el mundo de la información y de la tecnología, oye, más que nada nosotros, poder tener acceso a ver materiales y cosas diferentes. Innovar. México no tiene madre en el hormigón translúcido, hormigón aligerado, hormigón... Muchísimas cosas. Tipo esponja. Mira, yo me río porque cuando yo llegué de España, en España estaba muy de moda en ese momento, sigue estando muy de moda, el acero corten, que es el acero oxidado. Tiene un proceso, pero es acero oxidado. Entonces, cuando yo llego aquí, paradójicamente, a mí me llama mucho la atención de que nosotros aquí entonces queremos pintar todos los hierros. Sí. Todos los hierros queremos pintar. Y yo me decía, pero el hierro oxidado también tiene su belleza. ¿Por qué no utilizarlo? ¿Y la resistencia? ¿No la pierde? Bueno, con el proceso del acero corten, obviamente no la pierde. Okay. La mantiene porque lo que le crea una capa protectora oxidada por encima y ya a partir de ahí el hierro se mantiene. Lleva un proceso. Tú dirás, bueno, pero educación para poder entender de que eso es. Porque aquí, ¿qué es lo que queremos ver? Todo limpiecito, nítido e impecable. Y tiene un costo. Y eso tiene un costo. Sin embargo,
queremos utilizar madera, por ejemplo, para pintarla. Oye, pero la belleza de la madera está en sus vetas. Y por eso hay muchos tipos de madera. Sí. Sí. Entonces, aquí, al parecer, nada más conocemos la caoba. Y tú dices, mierda, pero tú vas a pintar una caoba. Pero ya la caoba es la segunda madera más barata. Después de la caoba hay 700,000 maderas. Eso es caoba. Ya. Llega un punto en el que tú dices, bueno, pero es que ya la caoba no es la caoba. O sea, ya hemos obtenido... Hay mucho truco. Y muchísimas más maderas, mucho más valiosas, mucho más resistentes. Sí. Ah, bueno, que no es centenaria, que eso era de mi abuela. Ahí entra otro proceso. ¿Cómo que se llama? Cultura o la costumbre. Esa memoria herencia, colectiva, de sí. esa herencia, de ese como sentimentalismo de las cosas. Entonces, yo soy como muy arriesgado en eso, como muy abierto. Y yo creo que al final eso es lo que hace la cosa interesante. Hay clientes, sí, que son difíciles. Sí, no, hay clientes y hay clientes. Exacto. Hay clientes que tú, bueno, rojo por ahí, pues bueno, pues vámonos por ahí y vámonos. vámonos a los conservadores. Sí. Pero yo creo que la mejor manera que tú tienes de innovar es proponiendo. Y a veces nosotros nos quedamos con la idea aquí y no la proponemos. Y muchas veces ese cliente se va con el rojo todo el tiempo porque no le han dicho que el amarillo funciona. Yo te voy a poner un ejemplo. Mira, el proyecto sencillo que presentamos en el concurso de la no casa del árbol. Ajá. Oye, a mí me ha escrito muchísima gente. Tengo el solar, ¿cómo la construimos? Ya. Yo creía también que era un proyecto que iban a hacer. Ya. Pero fíjate que es porque es una cosa como diferente. Es como la no casa del árbol. ¿Pero qué es eso? ¿Cuál es la conceptualización en torno a eso? ¿Cuál es lo arriesgado de eso? Hay una connotación biodiversidad, hay una connotación de reciclar un material ya utilizado, del hierro, viejo. Entonces, bueno, pero ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, es una propuesta. Estamos innovando con esa propuesta. De ahí pueden surgir muchísimas cosas. De ahí eso puede surgir para inspirar muchísimas otras cosas. Y yo creo que no podemos ser tampoco tan... Podemos ser un poquito más esperanzadores. Sí. Yo creo que sí, que hay unas camadas de arquitectos que están proponiendo cosas interesantes, sí. Que están haciendo proyectos, firmas muy jóvenes bien. Que vienen haciendo, o sea, están desarrollando cosas interesantes. Pero hay que educar nosotros como profesionales de la arquitectura. Nos falta educar mucho al cliente. Al cliente. Como lo ha educado el ingeniero. Lo que pasa es que el ingeniero lo ha educado al cliente de la mejor manera, que es con el bolsillo. ¿Tú quieres eso? Bueno, eso vale tanto. Mira, pero que hay que modificar eso. Te vale tanto. El arquitecto tiene miedo de cobrar. Todo el tiempo. Miedo de cobrar, terrible, pues yo no entiendo esa vaina. Pero... ¿Cómo ellos vieron el número de 200, míralo ahí, 294,000. Mira que lo que pasa. Pero eso vale una casa, me escribió. Pero... Mira que lo que pasa, mira. El ingeniero se han puesto todo a uno. Para que si tú vas y dices, mira, eso te cuesta 5 millones de pesos. Fulano me dijo que eso vale 5 millones de pesos. Bueno, yo creo que Fulano está un poquito más caro. Yo te lo puedo hacer por 4.8. Pero están ahí en el rango. El problema de aquí es que tú vas con un proyecto y te dices... Fulano te está cobrando 1 millón de pesos por un diseño y fulano te está cobrando 50,000 pesos por un diseño. Entonces, ¿a quién le creo? Diablo. Entonces, claro, automáticamente, no importa quién te diseñe, no importa lo que tú cobres, ya tú asumes que el diseño es un costo caro y que tú no lo ves palpable, porque palpable es el ingeniero que te está construyendo. Que te está construyendo lo que tú quieres. Entonces... Y el ingeniero le dice muchas veces, yo tengo quien me haga ese plano. Entonces, pasan cosas... Sin faltarle respeto a ustedes porque somos... Sí, yo nunca he entrado en esa... No, yo tampoco, porque... Para mí eso es estéril. Nosotros llegamos hasta un punto y ellos ahí arrancan y hacen la otra parte. Pero se han violado códigos. Claro, y de hecho, fruto de ese tipo de detalles, y no solo con los ingenieros, tenemos que hablar también de los maestros constructores, que también han hecho mucho daño en ese sentido. Mucho daño. Y de hecho,
para cerrar y en un momento un poco más trágico. Mira lo que pasó en La Vega. Fruto de eso mismo. Vivo ejemplo. Si las autoridades y todas las personas comunes, el común denominador de personas, no entienden lo que ocurrió ahí, entonces tenemos problemas serios. Claro. Tenemos problemas y esto no va para ningún lado si no se entiende después de ahí. Y así es. Porque eso fue negligencia de los dueños. De buscarse los profesionales expertos para desarrollar lo que ellos querían hacer. Obviar a quien les recomendó que no se podía Claro. y buscarse otro que sí le dijo. Exactamente. Y las autoridades que hicieron caso omiso a una estructura. Completamente. Y de hecho, eso es lo que nosotros diariamente Increíble. nos enfrentamos. El que tú vayas donde un cliente, el que te dice, no, es que si yo busco un arquitecto, eso va a ser un costo Se altísimo. va a subir demasiado. Tú no tienes un dibujante ahí que te dé término, que yo le pueda decir que dibuje tal. Pero ojo, yo te estoy hablando del arquitecto ahora. Yo no te puedo contar lo que pasa con los interioristas, Es peor. pero completamente. Interiorismo, Y decoración de interiores. mira, eso es otro podcast. Es otro podcast, porque Vamos a hacerlo. te voy a decir que la carrera de Pucamaima se llama Diseño e Interiorismo, fruto de un análisis y de una conceptualización en base a eso. En base a eso. Qué bueno. ¿Por qué? Porque Qué bueno. interiorista tiene una forma muy apegada y con algunos conceptos que puede unirse con un diseñador de interiores, pero que no tiene nada que ver con un decorador. Por eso te digo que hay... Son tres entonces. Yo entiendo Interiorista. que sí. Hay gente que no. Hay gente que dice que interiorismo y diseñador de interior es lo mismo y que el decorador es otra cosa. Yo entiendo que hay tres. Yo entendía eso. Es muy personal. Es muy personal. Eso es bueno explicarlo. Y yo lo Ahora asumí no. y lo entendí cuando fui a hacer la maestría. Ahora no. Cuando tú vuelvas, vamos a arrancar No, hablar De una solamente vez. de ese tema. de una Solamente vez. ese tema. Para cerrar la arquitectura local, me gusta siempre cerrar todo lo que hablo con una exhortación, Vamos arriba. que es la que yo le doy a los estudiantes. Yo creo que a nosotros como arquitectos dominicanos nos falta curiosidad en el detalle. Nos falta como ser inquieto con esa nueva materialidad, con esa nueva tecnología, con esa forma creativa Y no ser conformes. de generar un elemento diferenciador. O sea, nosotros no generamos elementos diferenciadores. De hecho, ni siquiera en los proyectos turísticos. Tú ves que todos los proyectos turísticos, todas las casas te ofrecen lo mismo. Todo exactamente igual. La misma línea hotelera. El diseño hotelero es el mismo la línea. Entonces, falta aquí mucho de la conceptualización del proyecto para hacer entender al cliente en qué está basado eso. Pero que sea tan fuerte que que el cliente lo asuma como él y sea lo que él defienda a raja y espada ahí. Diablo. Porque eso es como las instituciones privadas. Cuando una empresa tiene un concepto, un tipo de target al que va a atacar, es ese y no es otro. Nadie se puede doblar para ningún lado. Eso y se enfocan ahí. Ajá. No, nosotros somos ahí mismo de una vez. De que nos dicen tres cosas, bueno, ahí estamos doblados ya. Vamos a cambiar. Ok, está bien. Y ya, el proyecto se fue a pique. Y empezamos con una conceptualización muy fuerte, muy precisa, muy concisa. Pero terminamos haciendo más de lo mismo. Entonces, firmeza en lo que creemos y en lo que pensamos. Y curiosidad en ese detalle. Excelente Yo creo que eso exhortación, es lo que nos hace falta a nosotros. Excelente, hermano. Vamos a dejarlo hasta aquí porque vamos a amanecer hablando. Por supuesto. Y ya son casi las 12 de la noche. Sí. Estamos en eso. Alejandro. Diablo, hermano. Gracias. Qué placer. No, placer es el mío. Y cuando tú quieras, que esto a mí me fascina. Prepárate. Todas las veces que Que hay tú mucho quieras. tema. Hay mucho Gracias. tema. Te agradezco que hayas venido y que hayas podido presentar y expresar todas tus inquietudes y conocimientos. Gracias, hermano. Sí. A Señores, tu orden siempre. muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros esta hora de grato conocimiento. Y nada, nos encontramos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. Que se repita. Así será.